Hola a todos y a todas los estudiantes de cuarto medio, espero que estén muy bien, que estén cuidando con sus familias en sus casas. En este video vamos a revisar la explicación de la guía número 7 de lenguaje y comunicación, ¿ya? Recuerden que estamos trabajando en técnicas narrativas contemporáneas. Los objetivos de esta clase son valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión personal, reconocer y aplicar técnicas de la literatura contemporánea, principalmente en sus propias creaciones, que luego voy a explicarla ahí. Recordemos que en las clases anteriores y en la clase online que tuvimos revisamos el contexto en el que surge la literatura contemporánea, y que recuerden es toda la que surge después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1940 en adelante, y que producto de determinadas teorías o descubrimientos respecto al mundo y a la mente humana derivan en técnicas nuevas de escribir. En la clase anterior revisamos las técnicas que derivaban de la teoría de la relatividad, que se expresaban en la literatura a través de la polifonía narrativa o la multiplicidad de voces narrativas que van a existir en los relatos de ahí en adelante. Es decir, que ya no va a existir un narrador omnisciente que todo lo ve y todo lo sabe, sino que múltiples voces dentro de un mismo relato. Hoy vamos a revisar las teorías que derivan del psicoanálisis, que es una teoría del pensamiento y la interioridad humana y la importancia de la psiquis humana, postulada por Sigmund Freud. En la literatura se va a expresar a través de técnicas de escritura como el monólogo interior y corriente de la conciencia, que consiste principalmente en transcribir los pensamientos de los personajes a medida que van surgiendo en nuestra conciencia, tal cual aparecen. Como los pensamientos no siempre surgen de una manera lógica y ordenada, estas técnicas van a expresar esos pensamientos de la manera en que van apareciendo en la conciencia. Por lo tanto, se expresa la interioridad de los personajes. Hay algunos estudiosos o expertos de literatura que consideran que ambos son lo mismo, y hay otros que los consideran por separado, ¿ya? Nosotros vamos a considerar que la diferencia entre uno y otro es principalmente en la cantidad de orden o de coherencia que existe en uno y otro. Por ejemplo, el monólogo interior, perdón, es el modo en que un personaje expresa sus pensamientos más íntimos, trata de expresar el estado original del subconsciente, y los pensamientos se van escribiendo conforme van llegando a la mente. Pero de igual manera hay cierto orden también en la escritura y se puede entender que se está expresando la interioridad de los personajes, pero no es tan confuso. Mientras la corriente de la conciencia es el fluir de la conciencia de un personaje, no tiene ninguna coherencia lógica, es el orden subjetivo en que se presentan los pensamientos al interior de nuestra conciencia, como les decía, que pueden ser caóticos y muy ilógicos. Y aquí vamos a considerar que es mucho más desordenado y caótico en la corriente de la conciencia. Si bien ambos tratan de expresar los pensamientos tal cual surgen, en el monólogo interior se expresan un poquito más ordenados que en la corriente, ¿ya? Y la corriente de la conciencia se puede presentar como enumeración caótica o como escritura automática. La enumeración caótica es principalmente enumerar o mencionar una serie de elementos que no tienen relación objetiva entre sí, pero que sí subjetiva para los personajes o los humanos. Mientras la escritura automática, como lo dice su nombre, es escribir lo que va apareciendo en nuestra mente, transcribirlo tal cual aparece, sin detenerse a pensar, ni a razonar, ni a analizar esas palabras o frases o pensamientos. Aquí aparecen unos ejemplos. En lo personal, no los voy a leer, pero la idea es que ustedes le pongan pausa al video y los lean. Aquí en este fragmento de Virginia Woolf, de Las olas, aparece la interioridad del personaje, pero aún así tiene cierto orden, porque si se fijan, se respetan las normas de puntuación. Recuerden que la puntuación trata de expresar las pausas que se dan o el énfasis que se da al lenguaje oral a través del lenguaje escrito, ¿ya? Así es que esto lo vamos a considerar como monólogo interior, porque aún así, cuando uno lo lee, hay cierto, se puede entender bien y no es tan desordenado y lógico. Y aquí en este fragmento de James Joyce de Ulises,
nos damos cuenta que ni siquiera existen signos de puntuación, que es todo un solo escrito, esto es escritura automática, ¿cierto? Se transcribe tal cual aparece el pensamiento del personaje y resulta mucho más confuso y desordenado que el anterior, ¿ya? Así que recuerden, este es Corriente de la Conciencia, escritura automática, para que lo pausen y lo lean con tranquilidad. Luego aparece este ejemplo de Pablo Neruda, escritor chileno, que corresponde a un ejemplo de numeración caótica, donde se menciona una serie de objetos que al parecer no tienen una relación entre sí, pero que aquí viene la tarea de la interpretación del lector, ¿cierto? A partir de lo que entrega el texto y de lo que ustedes conocen sobre el mundo. Esto es un ejemplo de corriente de la conciencia, enumeración caótica, para que también le tomen el tiempo y lo lean. Este es solo un fragmento, no el texto completo. Ya revisamos entonces las técnicas que derivan del psicoanálisis, monólogo interior o corriente de la conciencia, que recuerden consiste en expresar el pensamiento, la interioridad de los personajes, cómo se va presentando en la conciencia sin detenerse a razonar y analizar esos pensamientos, ¿ya? Luego tenemos el cine, que fue una expresión artística que surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se masificó mucho y que es muy importante en la literatura porque se toma de allí la técnica del montaje. ¿Qué es el montaje? Es cuando se ordenan los distintos planos que existen para contarnos la historia cinematográfica, ¿ya? Por lo tanto, el cine y también la fotografía influyen en la presentación artística del tiempo y el espacio en la literatura. La técnica del montaje es la superposición artística, como les decía, y se va a expresar a través de saltos temporales en los relatos. Recordemos un poquito. Nosotros en literatura diferenciamos el tiempo de la historia, que es el orden cronológico o lineal en que ocurre una historia desde un principio hasta un fin, y tenemos el tiempo del relato, que es la disposición artística o estética en que vamos a contar esa historia, ¿ya? Recordemos que desde el siglo XIX hacia atrás predominaba el narrador omnisciente, esta especie de Dios que todo lo sabía y todo lo conocía, y en la literatura nueva ya no predomina ese narrador, sino que hay múltiples narradores. Lo mismo ocurre con la literatura tradicional del XIX hacia atrás. El tiempo de la historia y el tiempo del relato van a ser el mismo. Eso significa isocronía, que son iguales, ¿ya? Es decir, la historia se va a contar desde un inicio hasta un final. Pero en la literatura actual predominan las anacronías, que corresponde a los saltos temporales que existen en un relato. Esos saltos temporales pueden ser una prolepsis o ir hacia el futuro, o una analepsis que va hacia el pasado. Entonces, en la disposición de los acontecimientos tenemos el tiempo del relato, es decir, la disposición artística en que se me va a contar la historia, y ahí están presentes las anacronías. Analepsis o hacia el pasado, encontramos dos formas: raconto, que constituye el retroceso extenso al pasado, y flashback, que es el retroceso fulminante o muy breve al pasado para luego volver al momento en que se está contando la historia. Y tenemos prolepsis o saltos hacia el futuro, donde encontramos la premonición, que es adelantar hechos de manera extensa, o el flash forward, que es salto breve hacia el futuro, ¿ya? Estas son técnicas que podemos apreciar muy bien en el cine. De hecho, en la actividad que viene ahora lo vamos a revisar en la actividad de su guía, y en la clase online que vamos a tener también vamos a analizar pequeños fragmentos de textos para identificar estas características. Y recuerden que el relato se me puede presentar de tres maneras, ¿ya? Si yo no me equivoco, estas son cosas que ustedes ya han revisado. El relato puede comenzar desde el inicio de la historia, que correspondería a la narración, al relato clásico, ¿cierto? Desde el inicio o adobo, desde el huevo. Y luego tenemos cuando el relato parte desde la mitad de la historia y desde allí va hacia atrás o hacia adelante, que corresponde a in media res. Y luego tenemos los relatos que comienzan desde el final o el desenlace, o in extrema res, ¿ya? En el cine hay muchos ejemplos de esto, y lo vamos a revisar después más detenidamente en la clase que vamos a tener. Otra característica de la literatura contemporánea, y aquí no me voy a detener mucho porque la educadora Joana les preparó un video que tienen que ver igual, y una actividad,
que está adjunta a la guía. Intertextualidad, en palabras muy simples, es la relación que existe entre un texto y otro, entendiendo que ese texto se puede considerar perteneciente a cualquier expresión artística, es decir, es el diálogo que existe entre una obra y otra obra. Puede ser pintura, música, literatura, todas las expresiones que existen, ¿ya? Es decir, aquí en estas pinturas principalmente que yo les puse, hay relaciones intertextuales, de diálogo de un texto con otro, que aparece Homero Simpson, ¿cierto? Y aquí aparece la pintura muy conocida, El grito, de Edvard Munch. Hay una relación intertextual ahí. Y aquí aparece la Mona Lisa, que tiene muchas relaciones intertextuales a lo largo de la cultura. Recuerden que en la clase que tuvimos en línea vimos la creación que hizo de la Mona Lisa Marcel Duchamp, escritor vanguardista perteneciente al dadaísmo, ¿ya? Aquí también Los Simpson y la Naranja Mecánica, que es una película basada en un libro también. Los Simpson en general tienen muchas relaciones intertextuales con referentes de la cultura. Como les digo, para profundizar en este tema, revisen el video de la colega. Mientras tanto, ¿qué sucedía en Latinoamérica? ¿Cierto? En Latinoamérica igual fue muy importante la literatura contemporánea. ¿Por qué? Surge el boom latinoamericano, que es un movimiento escritural de exponentes solo latinoamericanos, que consiste principalmente que en las décadas del 60 y el 70 primordialmente, donde existieron muchas revoluciones importantes, y donde muchos países latinoamericanos sufrieron dictaduras militares que terminaron en gobiernos que torturaron y eliminaron a opositores políticos, surge muchos escritores que van a retratar estos temas de desigualdad y que se van a referir a la identidad latinoamericana, a la forma en que nos empezamos a reconocer como pertenecientes a una cultura que tiene mayor autonomía, orgullo y autorreconocimiento como sujetos latinoamericanos, ¿ya? También surge el realismo mágico, que tiene sus características propias en que se mezcla la idiosincrasia propia de Latinoamérica con los elementos místicos o míticos, ¿cierto? O mágicos. Y bueno, como les decía, el contexto en literatura siempre es muy importante porque el contexto de producción de las obras nos va a decir mucho sobre las características que va a tener la literatura o las temáticas que va a tener la literatura. Como muchos de los escritores sufrieron estas dictaduras militares o se vieron obligados al exilio, se va a representar en sus obras esta temática, ¿ya? En Chile podemos encontrar a Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Pablo de Roca, Isabel Allende, Marcela Serrano y Pedro Lemebel, que es la foto que aparece aquí. No sé si han leído alguna vez a alguno de estos escritores, más allá de los más conocidos, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Los invito a hacerlo porque hay obras muy buenas de ellos. Ya también tenemos a otros precursores en otros países, como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Mario Benedetti, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, entre muchos más. Por lo tanto, en Latinoamérica también surge una literatura que es muy rica y que empezó a ser reconocida en otros lugares del mundo por primera vez de manera así como muy importante. Y todo esto derivaba en la identidad que teníamos como latinoamericanos en ese tiempo. ¿Ya? Y ahora vamos a la guía. En la primera parte de la guía lo que tienen que hacer es escoger una de las técnicas derivadas del psicoanálisis, el monólogo interior o la corriente de la conciencia, y escribir lo que se les venga a la cabeza sin tratar de razonarlo ni de someterlo a ningún análisis para que les quede un poco más claro en qué consiste esa forma de escritura, teniendo como tema solamente la pandemia, ¿ya? Entonces ustedes tienen ahí absoluta libertad creativa y escritural. Entonces piensen en la pandemia y traten de transcribir lo que se les viene a la mente a través de la corriente de la conciencia o el monólogo interior que ustedes escogen, de manera totalmente libre, ¿ya? Luego en la segunda parte aparece el poema de Tristan Tzara, como hacer un poema dadaísta, en que ustedes tienen que tomar un periódico, elegir un artículo, recortar las palabras y luego meterlas en una bolsa, revolverlas y ir transcribiéndola o pegándola en el espacio que yo les dejé en la guía. Vamos, a veces salen cosas muy interesantes, así es que háganlo, anímense a utilizar estas técnicas de escritura en sus propias creaciones y estaré atenta de poder leer, ¿ya? Luego viene la actividad de identificar las anacronías. Recuerden que las anacronías narrativas o los saltos temporales
proceden de las técnicas del cine, por lo tanto lo vamos a identificar en una película. ¿Ya? Tienen que llenar esta ficha luego de que identifiquen la película donde hay alguna anacronía, o salto al futuro, o salto al pasado, ¿ya? Y luego valorar la película. Idealmente una película que ya hayan visto, porque hay un montón de películas que existen esos saltos temporales. Y finalmente tienen que realizar la actividad de intertextualidad que está ahí. Ahora, para terminar, ¿cierto? Estamos realizando un trabajo en conjunto con otras asignaturas, así que les voy a dar algunos consejos para la exposición oral, perdón, que tienen que realizar. Primero, dominar muy bien el tema que van a exponer para poder contestar las preguntas, expresarse con mucho dominio con respecto a esos temas, ¿ya? Y transmitir seguridad al hablar. Tengan cuidado con el PowerPoint o con cualquier elemento audiovisual que ustedes van a ocupar para apoyarse en esa exposición oral. Recuerden escribir pocas frases, conceptos claves, pueden diferenciarlos con colores, incluir imágenes si se les solicitan. La idea es que ustedes puedan explicar con sus propias palabras lo que van a tratar, por eso es importante dominar el tema del que van a exponer. No leer, por favor, sino que explicar con sus propias palabras es algo muy importante. Uno puede tener apuntes como para ir revisando si es que algo se va, para tener un orden de lo que uno va a decir, pero en general exponer es expresar con seguridad y confianza lo que nosotros conocemos del tema, por eso es importante manejar bien el tema. Mirar a la gente, eso en esta modalidad no aplicaría, pero sí mirar a la cámara, ¿ya? Tener una introducción, un desarrollo y una conclusión de su exposición. Trate de que sea corta, que se acote al tiempo que se le está solicitando. Utilizar nexos en conclusión, finalmente, por lo tanto, por ende, ¿cierto? Para comenzar, si es que van a introducir el tema, al momento de introducir el tema. Repasar en casa, frente al espejo, frente a alguien, algún familiar que los quiere escuchar, para que vayan viendo cómo les va saliendo. El ensayo igual es importante. Calcular bien el tiempo que van a tardar en cada tema, lo que van a decir más o menos en cada diapositiva o en cada apoyo gráfico que tengan, ¿ya? Para que sepan más o menos también cuánto se van a demorar. A veces uno piensa que no habla mucho, termina hablando un montón, así es que ahí vayan ensayando y viendo cómo les va. Y obviamente cuidar el vocabulario. Recuerden que las exposiciones orales son una instancia formal de comunicación. Cuiden las palabras que van a utilizar. Fíjense también en su expresión corporal, facial, que es muy importante ya que los van a ver por cámara. Recuerden que todo comunica, así es que éxito, que les va a salir bien. Y aquí terminamos. Les recuerdo las lecturas que deberían estar realizando. De estas van a escoger una. Pueden leer Apología de Sócrates de Platón o El perfume de Patrick Süskind, que recuerden lo escogieron ustedes en las poquitas clases que tuvimos. ¿Ya? Si no lo tienen en formato físico, pueden escribirme y se los envío en formato digital. Recuerden que la lectura también nos permite conocer otras realidades, abstraernos un poquito de esta realidad compleja que estamos viviendo, así que los invito a animarse a leer y también a escribir, a expresar lo que sienten, a realizar las actividades, a enviarme su trabajo de vuelta al correo profesoriyalay@gmail.com, así como también escribirme ante cualquier duda o consulta, que yo estoy ahí pendiente para revisarlo cuando sea necesario. Ya les mando un abrazo gigante, sigan cuidándose mucho, así es que eso, pues que estén muy bien, nos vemos pronto.